Hermano José, para ustedes el tiempo, para Dios la reverencia. Un feliz y muy bendecido sábado deseo para cada uno de ustedes. Deseo además que la unción del Espíritu Santo esté presente en sus vidas y que el amor y la gracia de nuestro Señor Jesús nunca les falte. Espero que todos estén bien, aunque las circunstancias demuestren lo contrario. ¿Y por qué les digo esto, queridos? Porque tristemente los verdaderos hijos de Dios sufren mucho en este mundo y según pase el tiempo, sus luchas y angustias aumentarán mucho más. Y es una realidad que no digo yo, sino que lo dice la propia palabra de Dios. Y quiero pedirle una disculpa a todos mis hermanos espirituales y a todos mis amigos y familiares, porque tal vez en estas 2 últimas semanas me han escrito, me han hecho llamadas telefónicas y yo no he contestado. La verdad, mis amados, no me he sentido nada bien y para honra y gloria de nuestro Padre Celestial, mi malestar no es producto de alguna enfermedad física y gracias infinitas le doy al Señor por eso. Así que mi malestar, queridos, es más bien espiritual. Y a veces me pregunto, ¿qué será peor, una enfermedad física o una enfermedad espiritual? Y mis amados, la única respuesta que recibo cuando esa pregunta invade mi mente es la siguiente: no existe ninguna enfermedad peor que la espiritual. Es una lucha constante que hay en mí, que muchas veces pierdo hasta las fuerzas, que muchas veces siento el deseo de colgar los guantes y no seguir luchando por esa corona que me espera. Jehová nos ha repartido dones a todos y todos usamos esos dones conforme a esa relación que tengamos con Él. Pero queridos, aquellos que se encuentran predicando la palabra de Dios a la luz de su verdad, escuchen, solo a la luz de su verdad son los que se encuentran como número 1 en la lista de Satanás, para hacerle la guerra, para tratar por todos los medios de atormentarlos, para tratar por todos los medios que todos los que te rodean en tu diario vivir se pongan en contra tuya. Y esta lucha, queridos, la veo en todas partes. La veo en mi trabajo, la veo en mi vecindad, incluso la veo dentro de mi propio hogar. Y esto me lleva a reclamarle a Jehová y le digo: Padre, ¿por qué razón permites que me sucedan todas estas cosas? ¿Por qué razón todas estas angustias? ¿Por qué razón todo este dolor? Y la respuesta que recibo de mi Padre eterno es: no me preguntes el por qué, sino para qué. Porque no olvides, hijo mío, que llegó el tiempo de la cosecha. No olvides, hijo mío, que llegó el tiempo en que tengo que separar el trigo de la cizaña. Estas pruebas por las que estás pasando son necesarias en tu vida. Así que mantente firme y no desmayes, porque yo conozco tus luchas. Yo conozco tus angustias y todo verdadero hijo debe pasar por las angustias que pasó Jacob antes de ser sellado. Así que mantente firme y no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, hijo mío, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así que todos aquellos que hoy están en contra tuya, un día serán avergonzados y confundidos y todos perecerán. Pero tú, hijo mío, mantente firme y fiel a mí y te aseguro que aquí tendré preparada tu corona con muchas estrellas. Saben, mi amado, llevo más de 20 años conociendo a Jesús y siendo parte de su iglesia. Y para mí, que incluso me vi enrolado en varias campañas evangelísticas y en muchos estudios bíblicos donde incluso pude ver a través de mis predicaciones a muchas almas entregarles su vida a Jesús, pues yo pensaba, queridos, que al hacer todas estas cosas mi vida espiritual estaba bien con el Señor. Pero sin embargo no era así. Un día me puse a comparar mi vida con los 10 mandamientos
y me di cuenta que en muchos puntos de su santa ley le estaba fallando. Y fue cuando decidí en verdad, mis amados, caminar en rectitud delante de los ojos de Dios. Así que un día reflexionando me dije, si en la Biblia aparecen no uno, sino varios que le fueron fiel a Jehová y caminaron en rectitud ante sus ojos, entonces, ¿por qué razón yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo no puedo ser igual como lo hicieron ellos? Y mis amados, desde ese momento que tomé esa decisión, fue que empecé a conocer la verdadera lucha espiritual que sufre un verdadero hijo de Dios. Anteriormente yo predicaba la palabra de Dios y me acercaba a las personas y les hablaba de ese gran amor que tiene Jesús por ellos, pero el diablo conmigo no se metía. ¿Y por qué? Porque yo llevaba una relación con Jesús a medias, es decir, no era ni frío ni caliente. Y el diablo sabe que todos aquellos que lleven una relación con Jesús así de tibia serán vomitados de la boca de Jehová. En otras palabras, serán desechados y entregados a Satanás, como dice Apocalipsis capítulo 3, los versos 15 y 16. Y queridos, estas palabras se las dirige Jehová a su pueblo, a su iglesia, la Odisea, la última iglesia en la transición histórica desde que comenzó su primera iglesia con los primeros cristianos conocida allí como Éfeso, y así vino toda la transición de la historia hasta llegar a la última iglesia que conocemos como la Odisea, donde somos parte tú y yo. Por eso el diablo, mis amados, no se mete con los que están viviendo esa tibieza dentro del pueblo de Dios, porque él sabe que esos le pertenecen. Pero aquellos que decidieron en verdad tener una relación ardiente con Jesús son los que reciben y recibirán los verdaderos ataques del diablo. Y a decir verdad, queridos, este servidor que desde el año 2019 para acá decidió de verdad servirle a Jesús como debe ser, fue que comenzaron mis luchas. El diablo no me pierde ni pie ni pisadas. Y donde quiera que voy trata de desalentarme, trata de hacerme sentir mal, trata de hacerme quedar en vergüenza, trata de hacerme la vida más difícil. Y no les voy a decir las veces que lo ha hecho y de qué manera lo ha hecho, porque la lista es grande, mis amados. Lo único que sí les puedo decir que servirle a Jesús de la manera que está escrito en su palabra, solo los valientes guerreros de Jehová son los que triunfarán en el camino que les espera. Un camino bien angosto, bien estrecho, muy difícil y muy pedregoso de transitar, pero es el único camino que nos llevará a Jesús. Es el único camino que Jehová ha preparado para los que quieran ver la salvación. El otro camino, mis amados, le pertenece a Satanás. Es bien amplio, sus calles asfaltadas, limpias, amplias, llenas de placeres, y es el camino que desafortunadamente muchos desean transitar. Pero tristemente, ese amplio camino tiene un final donde los que transiten por él perecerán junto a su creador, que es Satanás. Para muchos que me ven tal vez aquí sentado en este lugar, en este ambiente, creen que presentarles un mensaje de parte de Jesús es algo bien fácil. Es algo muy acogedor y bien relajante. Pero muchos no tienen ni la más mínima idea, mis amados, de las luchas que tengo que enfrentar con Satanás. Muchos no tienen la más mínima idea de las veces que tengo que postrarme para que mi Padre Celestial intervenga y aleje a Satanás de mi vida. Así que, mis amados, presentarles un mensaje que venga de Dios para lograr que se presente el mismo, primero tengo que pasar por luchas, pasar por sufrimientos y hasta ver lágrimas brotar de mis ojos. Así que si en estos momentos estás experimentando las mismas luchas, mantente firme y no desmayes, aunque muchas veces sientas que estás cansado o cansada. Busca, mi amado, busca fortaleza en Jesús. Pero si no estás sintiendo esas luchas en tu vida, si no estás experimentando esa guerra espiritual invadiendo tu vida, entonces haz una revisión en ti. Que estoy seguro que algo encontrarás donde tal vez le estás fallando a Jehová y arregla tu cuenta con Él y comienza a caminar en rectitud delante de sus ojos y en obediencia a su santa ley. Pero vuelvo y te repito,
Una vez que tomes esa decisión, verás el poder de Satanás venir sobre ti. Pero confía, querido, confía en Jesús, porque Él no te abandonará. Estamos pasando por ese tiempo de prueba, sí. Estamos pasando por ese horno de fuego y los que resistan alcanzarán la victoria. Cada ataque de Satanás, querido, escucha, debe fortalecerte más. Debe fortalecer más tu relación con Jesús. Ese es el objetivo principal de esta prueba. Que nadie se piense que irá al cielo sin antes luchar por su salvación. Así que en estas 2 últimas semanas donde no tuve comunicación con nadie, incluso ni con mi familia, si se han dado cuenta, ni me presenté en ninguna plataforma digital para dejar algún mensaje. Pues queridos, estuve metido en ese horno de fuego, alejado del mundo, alejado de la sociedad y pleiteando una lucha de vida o muerte. Así que les pido que oren mucho por mí, porque la guerra seguirá y yo no voy a dejar de seguir presentando la palabra de Dios y mucho menos voy a dejar de seguir desenmascarando al diablo. Perdónenme, mis amados, por excederme un poco en la introducción de este mensaje. Pero el mensaje de hoy tiene que ver y mucho con lo que les he presentado hasta aquí. Así que hoy estudiaremos un poquito sobre el capítulo 12 de Apocalipsis. Más bien va a ser un estudio sobre este capítulo. Pero antes vamos a orar. Oramos. Padre, gracias Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad y misericordia. Gracias porque a pesar de las acechanzas que constantemente llegan a nuestra vida por parte de Satanás, no permites que desmayemos, aunque muchas veces tambaleamos ante las pruebas, pero tú, mi Señor, estás ahí para fortalecernos en los momentos más críticos. Bendito seas, Padre eterno. Nos disponemos ahora a estudiar un poco el capítulo 12 de Apocalipsis, donde allí inspiraste a uno de tus siervos en el pasado para que hoy nosotros tuviéramos la facilidad y la gran bendición de conocer tu palabra. Por eso en esta mañana te rogamos por la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entender y a profundizar cada palabra que estudiemos hoy. Perdónanos, Señor, y acompáñanos en este día conforme a tu voluntad. Es en el nombre de nuestro Señor Jesús que te lo pedimos, te lo imploramos. Amén. Amados, como ya saben, hoy vamos a estudiar un poco sobre la porción bíblica que encontramos en el libro más controversial de toda la Biblia. Libro en el cual Satanás ha hecho mucho, pero mucho empeño para que las personas no se interesen en el mismo y los que intentan hacerlo, pues al estudiarlo no lo entiendan. Ese ha sido siempre su trabajo. Y todo porque en este libro es donde se desenmascara más claramente quién es en realidad este ser maligno. Así que el capítulo 12 del Apocalipsis nos muestra el gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Claro está, de una manera resumida, porque en los capítulos posteriores iremos viendo este gran conflicto con más claridad. Este capítulo nos presenta la lucha constante de Satanás y sus poderes terrenales contra el verdadero pueblo de Dios. Y nos presenta además esta lucha en sus 2 fases, es decir, entre el judaísmo verdadero y el cristianismo verdadero. Hay que enfatizar en esto, queridos, por la razón de que existieron y existen tantos judíos como también cristianos que no son verdaderos. Este mundo está colmado. Este mundo está plagado de personas que dicen ser judíos y personas que dicen ser cristianas, pero de ahí a ser verdaderos hijos de Dios hay un buen trecho, mis amados. Así que leyendo el primer versículo de este capítulo 12, que por cierto fue la lectura bíblica de nuestra hermana, vamos a repetirlo una vez más. Dice así: y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Pues
En este primer verso vemos que nos muestra la iglesia pura de Jesús en sus dos fases. Y lo hace mediante los símbolos de la luz y además mediante el símbolo de una mujer. En el libro del profeta Oseas, allí en el capítulo 2, podemos ver que Jehová compara la infidelidad de su pueblo, la infidelidad de su iglesia, con la infidelidad de una mujer llamada Gomer. Pero también en este mismo capítulo podemos ver el amor que siente Jehová por su iglesia. Allí en los versos 19 y 20, leyendo estos versos desde la versión bíblica, Dios habla hoy y hablando Jehová dice lo siguiente: Israel, yo te haré mi esposa para siempre, mi esposa legítima, conforme a la ley, porque te amo entrañablemente. Yo te haré mi esposa y te seré fiel, y entonces me conocerás como tu Señor. Y allí en 2 de Corintios, capítulo 11, verso 2, hablando Pablo sobre los rasgos característicos que diferencian a los verdaderos líderes de los falsos, y leyendo la versión bíblica, Dios habla hoy, dice lo siguiente: porque el celo que siento por ustedes es un celo que viene de Dios, porque los he comprometido en casamiento con un solo esposo que es Cristo Jesús, y los quiero presentar a ustedes ante Él puros como una virgen. Y aquí en Apocalipsis 12:1 vemos a la iglesia de Jesús simbolizando a una mujer pura, santa y virgen vestida de luz. Y queridos, la luz es sinónimo de santidad. La luz es sinónimo de la justicia y la verdad. Es decir, aquí no hay otra descripción que no sea la iglesia de Jesús, una iglesia santa y perfecta, ¿verdad? Sin embargo, en Apocalipsis 17, desde el primer versículo hasta el versículo 6, se describe también a una mujer, pero esta mujer ya no es pura y santa, sino una mujer ramera, vestida con riquezas superficiales. En otras palabras, esta mujer es la que representa, es la que simboliza a la iglesia apóstata unida al poder terrenal. Y lo más triste es que esta iglesia apóstata dice ser cristiana, dice seguir a Jesús, dice amar a Jesús, pero sin embargo no es así. ¿Se dan cuenta la diferencia y el contraste que existe entre estas dos mujeres? Una representa lo verdadero y la otra representa lo falso. Miren, mis amados, voy a hacer una pequeña explicación de lo que significa esta simbología de la mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Miren, el sol que cubre a la mujer, aparte de que representa el día, es también un símbolo de la justicia que viene de Jehová. Y de esta manera la iglesia pura refleja, querido, el rostro de Jesús. De esta manera la iglesia de Cristo refleja el carácter lleno de amor y misericordia que viene de Él. Y esto lo confirma Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, donde Juan se encuentra allí en su visión describiendo a Jesús y dice que Jesús tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su mayor fuerza. Ahora bien, ¿qué representa la luna debajo de los pies de esta mujer y las estrellas en su corona? Pues igual, la luna, aparte de que representa la noche, es también una representación de las profecías que vemos en la palabra de Dios. Y las 12 estrellas representan el fundamento del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y eso lo veremos más adelante. Miren, la Biblia nos dice en algunos pasajes que Dios es luz. Es por eso, mis amados, que la verdadera iglesia de Cristo debe ser representada por la luz, porque debe reflejar ese carácter que mostró Jesús cuando estuvo entre nosotros en su condición de hombre, ¿verdad? Y esa luz que emana de Jesús debe reflejarse en nosotros, tanto en el día como en la noche. Es decir, debe reflejarse en nosotros siempre, en todo momento, mis amados. Es por eso que los verdaderos hijos de Dios son llamados por Jesús, allí en Mateo capítulo 5, verso 14, como la luz del mundo. Y hay un dato muy curioso aquí en Apocalipsis 12:1, y miren cuál es.
Aquí se habla del sol, la luna y 12 estrellas. Y si vamos a Génesis capítulo 37, del versículo 9 al 11, nos encontramos con uno de los sueños que tuvo José. Cuando le cuenta a sus hermanos y a su padre que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Incluso su padre Jacob le reprende y le dice: ¿cómo es posible que tu padre, tu madre y tus hermanos nos vamos a inclinar ante ti? Y aunque este sueño años más tarde se hizo realidad, pero al principio lo veían como una locura de José, que incluso hasta llegaron a ponerle un sobrenombre como el soñador. Así que en el sueño de José, el sol representaba a su padre, la luna representaba a su madre y las 11 estrellas a sus hermanos. Y aquí vemos en Apocalipsis 12:1 la representación de esta familia. ¿No les parece curioso? Vamos a tratar de explicar esto. Miren, las 12 estrellas que se encuentran en la corona de esta mujer pura, aquí en Apocalipsis 12:1, en primer lugar, simboliza, sin lugar a dudas, las 12 tribus de Israel, pero representando al judaísmo. Y en segundo lugar, estas 12 estrellas en la corona de esta mujer santa y pura también representa o simboliza a los 12 apóstoles, pero esta vez representando al cristianismo. Y vamos a confirmar esto allí en Apocalipsis 21, versos 12 y 14. Dice así: aquí en su visión Juan está describiendo a la Nueva Jerusalén, la ciudad santa donde reinaremos. Y dice así Apocalipsis 12:12: y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres escritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Así que aquí vemos, queridos, que en esas 12 puertas, en la Nueva Jerusalén, aparecen escritos el nombre de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y en el verso 14 leemos lo siguiente. Sigue Juan aquí describiendo a la Nueva Jerusalén. Dice: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Es decir, que el muro se encuentra fortalecido por 12 columnas, y en cada una de esas columnas hay escrito un nombre, y es el de los 12 apóstoles. Espero que esta corta explicación sobre este versículo 1 la hayamos entendido, queridos. Vamos a pasar al verso 2. Dice así el verso 2: y estando embarazada, clamaba con dolores de parto y angustia por dar a luz. Miren, queridos, aquí esta mujer, que indudablemente representa o simboliza la verdadera iglesia de Cristo, se encontraba con dolor de parto, pero a la vez sufría esa agonía física como muchas mujeres a la hora de parir, ¿verdad? Y yo puedo confirmar eso porque estuve presente en el parto de mis 2 hijos, y ver a una mujer en esa agonía, ver a una mujer en esa desesperación es terrible. Y si para mí verla en ese estado de sufrimiento fue terrible, que no era yo el del dolor, cuanto más para ella. Yo me imagino que más que el dolor que pueda experimentar una mujer a la hora de su alumbramiento, lo que la mantiene fuerte y decidida a soportar todo el dolor que venga es la esperanza de ver a su bebé. Es la esperanza de ver a su hijo amado entre sus brazos para abrazarlo, para besarlo y para amarlo hasta lo sumo, ¿verdad? Yo recuerdo que con mi primer hijo, la madre, por mucho que pujaba, incluso habían 2 enfermeras ayudándola para que saliera el bebé, y no salía. Y en eso veo al doctor que viene con un bisturí en la mano y le hizo un corte a sangre fría, haciéndole una herida de unos 17 puntos. Y yo veía la sangre correr, pero ella no sintió aquel piquete. Y al instante el niño comenzó a salir y ella lloraba, pero no de dolor, sino de alegría. A las madres no les interesa el dolor cuando se trata de un hijo, porque el amor por ese hijo es mucho más grande que cualquier dolor que pueda sentir en ese momento, ¿verdad? Pues esta mujer santa, que simboliza la verdadera iglesia de Cristo, mis amados, se encontraba allí con ese dolor de parto y clamando con mucho dolor, pero esa promesa era esa esperanza y esa fe de que pronto vendría a la luz
ese Mesías tan esperado, el cual salvaría este mundo, lo que la mantenía a ella con esa fe y esa esperanza, y no importaba el dolor. Y en la tradición judía, queridos, el hecho de una mujer estar embarazada en ese tiempo era para ellos la mayor y gran esperanza, porque esperaban al Mesías, esperaban con ansias a su Salvador, pero tristemente llegó su Salvador y no lo reconocieron como tal. Pero una vez que el Mesías aparece, sucede algo, y es que comienza a efectuarse una transición. Comienza a efectuarse, diríamos, como una metamorfosis, y es la transición del judaísmo verdadero al cristianismo verdadero. Así que una vez que aparece el Mesías, comienza lo que conocemos o llamamos como la era cristiana. El judaísmo rechazó a Jesús, ignoró a Jesús, por eso hay una transición y comienza una nueva era. Y es por eso que vemos en esta simbología de Apocalipsis 12:1 a esta mujer pura y santa con la luna debajo de sus pies, indicando de esta manera que el Antiguo Testamento y el judaísmo son el fundamento de los escritos bíblicos. Y al estar revestida del sol indicaba que comenzaba la era del Nuevo Testamento con el cristianismo. Recuerden en un estudio pasado donde les hablé sobre los dos testigos que se hablan en Apocalipsis 11, donde estos testigos son tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento y los dos forman una unidad inseparable, porque en realidad conforman la palabra de Dios. Así que mis amados, esta mujer que desde el primer libro de la Biblia es símbolo del pueblo de Dios, y allí en Génesis 3:20 confirmamos esto, cuando Adán le pone por nombre a su mujer Eva. Recuerden que Adán le pone nombre a su mujer después que ella desobedece a Dios, porque anteriormente solo se identificaba como mujer. Pero el nombre de Eva aparece después de su desobediencia, y este nombre tiene un significado. Dice Génesis 3:20 que Adán le puso el nombre de Eva porque ella sería la madre de todos los vivientes. Así que su nombre significa la que da vida. Y es a través de ella, una vez que desobedece a Jehová, que viene la promesa del Mesías. Y de esta manera la mujer, pues Eva, llevó la simiente con la cual iba a venir la salvación a este mundo. Así que como mujer en ella radicaba la promesa de vida al convertirse en la madre de todos los vivientes. Por eso, mis amados, vemos aquí en el capítulo 12 que el pueblo de Dios es simbolizado por una mujer. Y en todo el contexto de este capítulo vemos esta realidad del gran conflicto que existe entre el bien y el mal. Satanás ataca a la primera mujer, la hace caer a través de sus mentiras y engaños. Y una vez que ella cae en sus trampas, tal vez se creyó el diablo de que ahí acabaría todo, pero no fue así, porque Jehová perdonó a Eva, y no solamente la perdona, sino que además le dice: tú serás la simiente por la cual vendrá la salvación a este mundo. Así que Eva carga con la primera y además con la segunda semilla de la salvación para darle cumplimiento a esta promesa, pero no fue posible por el conflicto que creó Satanás entre estos dos hermanos, donde uno le quita la vida al otro. Y no fue hasta su tercer hijo que se hizo realidad esta promesa, pero ya con un mundo dividido entre los hijos de Dios y los hijos del diablo, es decir, entre los descendientes de Caín y los descendientes de Set. Y así ha sido hasta el día de hoy, queridos. Caín hoy día representa espiritualmente a la falsa adoración, y Set representa espiritualmente a la mujer de la verdadera adoración. Por eso el diablo no le hace la guerra a los falsos adoradores, porque estos se consideran sus hijos. Estos le pertenecen a él, ya que son descendientes de Caín. Así que el diablo enfocó todo su interés en hacerle la guerra a la mujer. Por eso este capítulo 12, en algunas versiones bíblicas, vemos como título La mujer y el dragón. Y en otras versiones, como la Biblia que tengo en mis manos, aparece como título Satanás hace guerra contra el pueblo remanente de Dios. Así que este capítulo 12, queridos, ilustra visiblemente la gran lucha que existe entre el bien y el mal. Miren, la primera familia que existió en este mundo ilustra claramente
el gran conflicto que se describe aquí en Apocalipsis 12. Caín le quita la vida a su hermano Abel. ¿Y qué lo motivó a hacer eso? Pues este asesinato estuvo relacionado con la adoración a Jehová y ha sido el gran problema hasta el día de hoy y seguirá siendo un problema hasta que Jesús le dé un punto final a este mundo. Lo que sucedió en esta familia lo vemos también plasmado a lo largo de toda la historia. Y en la profecía de los 1260 años, en el tiempo de la supremacía papal, los dirigentes cristianos, ¿qué cosa hicieron? Pues le daban muerte a otros cristianos. ¿Y por qué? Porque no tenían el mismo método de adoración y el diablo desde Caín ha querido imponer siempre su falso método de adoración. Se ha propuesto imponerle al mundo este falso sistema de adoración. Así que el trasfondo de este gran conflicto, queridos, tiene que ver con la verdadera adoración. Pero también tiene que ver con algo más. Porque si yo veo que uno de ustedes no está adorando a Jehová adecuadamente y me dirijo a ti con violencia para imponerte el verdadero sistema de adoración impuesto por Jehová, entonces estaría violando el mandamiento que nos dejó nuestro Señor Jesús cuando nos dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y eso fue lo que hizo el papado durante esos 1260 años. Una institución que se jacta de decir que ellos son la verdadera iglesia, que ellos son el verdadero pueblo de Dios, y que todos los demás son apóstatas herejes. Sin embargo, en ese tiempo de soberanía papal, entre los años 538 y 1798, hicieron lo mismo que le hizo Caín a su hermano Abel, pues le quitaron la vida a muchos cristianos porque no ponían en práctica el mismo sistema de adoración que ellos. Cuando Jesús nos dice que el verdadero trato hacia tu prójimo está basado en el amor, el respeto y el perdón. Y allí en Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, leemos lo siguiente. Dice Juan: si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, el tal es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y en el versículo 21 dice: y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, pues que ame también a su hermano. Mis amados, pronto veremos de nuevo a Caín levantarse contra su hermano Abel. Y todo porque la adoración de los descendientes de Caín es totalmente falsa y no toleran ver aún descendientes de Set, no toleran ver a ese remanente que es simbolizado por una mujer pura y santa, la verdadera iglesia de Cristo. No toleran ellos ver adorar en espíritu y en verdad a su Señor. Por eso impondrán a la fuerza su falsa adoración, como mismo lo hicieron en el pasado. Queridos, el tiempo se me ha ido un poco y vamos a pasar rapidito a los versículos 3 y 4 para darle una corta explicación. Dice así el versículo 3: y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y el verso 4 dice: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. En el primer versículo aparece una gran señal en el cielo: una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona con 12 estrellas. Y aquí en el tercer versículo aparece otra señal, pero esta vez Juan no ve a una mujer, sino a un dragón escarlata, es decir, un dragón completamente rojo que se para frente a esta mujer que se encuentra en ese momento muy vulnerable porque estaba a punto de dar a luz, y se para frente a la mujer para matar a su hijo en cuanto naciese. Miren, queridos, yo no sé a cuántos de ustedes les gusta ver videos de animales salvajes y ver cómo se proyectan hoy día uno a otro por la supervivencia. Y es triste ver cómo se matan uno a otro para sobrevivir. Incluso algunos comienzan a comerse a su presa aún viva. En varias ocasiones he visto videos donde hienas
y perros salvajes vienen por detrás de su presa y que se encuentra allí en ese momento pariendo y todavía no ha terminado de salir del vientre de su madre esa criatura, y tú ves cómo se la arrebatan a su madre y se la comen. Y este versículo 4, queridos, me hace recordar todas esas escenas que he visto. El dragón se para frente a la mujer que está allí con sus dolores de parto y muy vulnerable para matar a su hijo en cuanto naciera. Queridos, si hay un animal que yo detesto, y no debería, pero hay un animal que detesto, es la hiena, por la manera diabólica en que ataca a su presa. Fíjense que no la matan, primero como lo hacen otros depredadores, sino que llegan a su presa y comienzan a darle mordidas y arrancarle pedazos aún viva hasta que se la comen. Y si hay un animal que yo comparo con este dragón que se describe aquí en Apocalipsis 12, 3, 4, es la hiena. De hecho, cuando yo veo un animal de esos, me parece que estoy viendo al mismísimo diablo, porque hasta la manera que tienen de gritar es aterradora. Así que, mis amados, este dragón escarlata que se para frente a la mujer, vamos a ver aquí en este estudio, en este pasaje, que tiene un doble significado. Así que, por un lado, este dragón que se describe aquí no es otro que Satanás, porque el verso 4 dice que tenía una cola tan grande que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y estas estrellas que él arrastraba consigo indudablemente fueron los ángeles que él engañó y que fueron echados juntos con él del cielo. Y por otro lado, queridos, este dragón nos recuerda a aquella terrible y espantosa bestia que nos habla Daniel en el capítulo 7 y que además tenía 10 cuernos como la que se describe aquí. Y como ya hemos estudiado anteriormente, esos 10 cuernos significan las 10 tribus bárbaras que existieron en el pasado, y que el cuerno pequeño, es decir, el papado, arranca de raíz, extermina 3 de esas tribus y las otras 7 tribus se unen a él. Ahora, vamos a explicar por qué este dragón aquí aparece con 7 cabezas. Miren, en Daniel capítulo 7 aparecen 4 bestias, ¿verdad? Está el león, está el oso, el leopardo y la cuarta bestia, que era terrible y espantosa, y cada bestia significaba un reino, ¿verdad? Así que el león era Babilonia, el oso era Medo-Persia, el leopardo era Grecia, y la bestia terrible y espantosa, en la cual Daniel en su visión no pudo identificar bien, pues indudablemente era Roma. Y por mucho poder que llegaron a alcanzar las 3 primeras bestias o reinos, al final la cuarta bestia, es decir, Roma, llegó a dominar a los 3 reinos anteriores, absorbiendo de esa manera las costumbres paganas y las características de ellos. Por eso Daniel ve a esta cuarta bestia terrible y espantosa y no la identifica muy bien, porque había tomado las características de las 3 bestias anteriores. Ahora, una vez que Roma o esta cuarta bestia toma las características de las primeras 3 bestias, ya Juan no ve a esta bestia como la vio Daniel, a pesar de que se trata de la misma bestia. Daniel la ve como una bestia terrible y espantosa, muy fuerte, con unos dientes grandes de hierro que devoraba y desmenuzaba a todo el que se le atravesaba en su camino, y que además tenía 10 cuernos. Pero ya Juan la ve de otra manera. En Apocalipsis 12:3 dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Pero en el capítulo 13, que estudiaremos más adelante, Juan la describe mucho mejor, porque aquí ya la describe con las características de las 3 primeras bestias. Dice Apocalipsis 13:1: vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre de blasfemia. Y en el versículo 2, Juan la describe con las características de las 3 primeras bestias. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Están viendo cómo aquí Juan la identifica con las características de las 3 primeras bestias: leopardo, oso y león. Y a Daniel no le fue difícil identificar a las 3 primeras bestias. Él dice: la primera era como un león, pero con alas de águila. La segunda era semejante a un oso. La tercera era semejante a un leopardo, aunque tenía 4 alas y 4 cabezas. Pero cuando llega la cuarta bestia, dice: ¿y esto qué cosa es?
pues no pude encontrar en esta bestia semejanza a ningún otro animal. Es por eso que solo la describe como una bestia terrible y espantosa. Ahora, vamos a ver por qué Juan ve a esta bestia con 7 cabezas. Si esta bestia había tomado las características de las 3 primeras bestias, entonces no es difícil llegar a la conclusión por qué ahora tiene 7 cabezas. Miren, en la visión de Daniel 7, el león tenía una cabeza, el oso tenía una cabeza, pero el leopardo tenía 4 cabezas y la bestia terrible y espantosa tenía una cabeza. Y si sumamos todas esas cabezas, es un total de 7. Por eso ya Juan en su visión la ve con 7 cabezas. Espero hayan entendido todo este rompecabezas, queridos. Y si no entendieron, vuelvan a escuchar cuando presente este mensaje en las redes sociales. Vuelvan a escuchar el mensaje, por favor, porque es necesario que entiendan. Porque llegará el momento en que no vamos a poder disfrutar ni tener acceso a la Biblia. Por eso hoy que tenemos la oportunidad de estudiar a profundidad la palabra de Dios, es tiempo de grabar la palabra de Dios en nuestra mente y en nuestros corazones, como lo hicieron los cristianos en el pasado. Así que, mis amados, este dragón escarlata que se describe aquí en Apocalipsis 12, versos 3 y 4, se refiere tanto a Satanás como también a Roma en sus 2 fases, la Roma pagana imperial y la Roma cristiana papal. No olviden que el diablo ha obrado mediante este reino conocido como la 4ª bestia, así que Roma es y será el reino principal de Satanás hasta que Cristo le dé un punto final a la historia de este mundo. Vamos a terminar este estudio aquí, mis amados, porque a la verdad el tiempo se ha ido volando y tenemos que ir masticando poco a poco este alimento. Así que le daremos continuidad a este capítulo 12 en un próximo encuentro. Jehová los bendiga y los guarde siempre, mis amados. Vamos a orar para darle culminación al estudio en esta mañana. Padre, infinitamente te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos a comprender que cuanto más la estudiemos, más conocimiento y más luz tendremos con respecto a tu verdad. Y por ende, eso nos llevará a acercarnos más a ti, Padre. Nos llevará a conocerte más y a confiar más en ti, Señor. Bendice a tu iglesia, Padre. Bendice a esa mujer santa y pura con la cual es simbolizado tu verdadero pueblo. Ese remanente que, como dices a través de Juan, son los que se han mantenido guardando tu santa ley y tienen el testimonio de nuestro Señor Jesús. Estamos conscientes, Señor, que hoy día el diablo ha duplicado y ha triplicado sus ataques contra ese remanente fiel que tienes. Ayúdanos, Padre. Fortalécenos para no flaquear y de esa manera no ser arrastrados como los demás que en estos momentos se encuentran siguiendo y practicando falsas doctrinas y falsa adoración a ti. Conoces por las angustias que pasan tus hijos, pero he llegado a comprender, Señor, que son necesarias estas angustias, porque estas pruebas nos ayudan a acercarnos más a ti. Gracias una vez más, Señor, no por escogernos para ser parte de tu pueblo, porque sabemos que tú, Padre eterno, no haces acepción de personas, ya que la gracia está disponible para todo ser humano. Pero sí te agradecemos por darnos la oportunidad de ser parte de tu pueblo. Quédate con nosotros siempre y fortalécenos en tu espíritu, Señor. Quiero pedirte, antes de cerrar esta oración, esta súplica, por los hermanos que en estos momentos se encuentran enfermos físicamente, también espiritual y emocionalmente, Señor. Te ruego que seas con ellos, que pongas tus manos de amor sobre cada uno de ellos y traiga sanidad a sus vidas, Señor. Por favor, te lo rogamos, te lo pedimos, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesús y conforme a tu santa y bendita voluntad. Amén.